Les voy a presentar a Paula Teijeiro. Ella es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una posición permanente como investigadora en CONICET, que es el organismo de ciencia y técnica de la Argentina. Es profesora de Lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es una de las fundadoras del Buenos Aires Logic Group. Ella trabaja en temas de solites y paradojas, soluciones no clásicas, semánticas multivaluadas, teoría de la prueba, cálculos secuentes y lógicas metainferenciales. Ha publicado diversos artículos en revistas con gran prestigio internacional, entre otras Logic and Logical Philosophy, Journal of Philosophical Logic, Philosophical Studies, Journal for Applied Non-Classical Logic, Logic Journal of the IGPL, Thought, entre otras. Bueno, y acá estoy con Bruno Darret, que es compañero del Grupo de Lógica de Buenos Aires, también docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador en CONICET, que se dedica a lógicas no clásicas también. En el pasado ha hecho cosas de filo de la matemática, también consistencia, modelos estándar, para consistencia, y más recientemente estuvo trabajando en lógicas metainferenciales, subestructurales, y en particular en lógicas donde falla la propiedad de monotonía. Bueno, en esta charla vamos a hablar de la paradoja de Sorites, pero antes de comenzar con la paradoja de Sorites, estaría bien empezar con ¿qué es una paradoja? ¿Sí? Bueno, no hay una definición estándar en la literatura, en la bibliografía, no hay un consenso, debido principalmente a que hay muchos tipos de paradojas que involucran diversos tipos de conceptos, pero a los fines de esta presentación tomemos esta definición del clásico libro de Sainsbury, Paradoxis, cuya tercera edición es del año 2009, y en la página 1 dice que una paradoja es una conclusión aparentemente inaceptable, derivada por un razonamiento aparentemente aceptable a partir de premisas aparentemente aceptables. Parece un trabalenguas, sí, pero básicamente lo que quiere decir es que en una paradoja lo que se da en general es que partimos de un grupo de premisas que consideramos un conjunto de afirmaciones verdaderas, de creencias verdaderas, intuiciones, etc. Y mediante un razonamiento aparentemente correcto llegamos a una conclusión inaceptable por razones filosóficas o bien absurda, es decir, podemos llegar a una contradicción lógica. Entonces, hay paradojas para conceptos de distinto tipo, como decía, como infinito, verdad, conocimiento, justificación, racionalidad, conjunto, y también para predicados vagos, de los que va a hablar Paula más adelante. Y ahí interviene la paradoja de Sorites. Y una nota interesante es que son particularmente relevantes o pertinentes para la lógica cuando la conclusión es inaceptable en virtud de ser una contradicción lógica, ¿sí? Es absurda en virtud de ser una contradicción lógica. En estos casos, podría uno considerar que hay razones lógicas, más que filosóficas, o lógicas y filosóficas para rechazar la conclusión, ¿sí? Siempre y cuando uno crea que no hay que aceptar contradicciones. Bueno, ¿tienen solución las paradojas? Bueno, si consisten en derivaciones en apariencia correctas, que parten de premisas que creemos verdaderas y son aceptadas, hay dos opciones: o bien rechazamos alguna de las premisas, o bien rechazamos la derivación. En el primer caso, rechazar alguna de las premisas es algo que atañe a la filosofía o a la ciencia, pero no estrictamente a la lógica en general, ¿no? Entonces, uno puede revisar, la paradoja lo que puede hacer es llevarlo a uno o a una a revisar sus creencias previas o a revisar sus intuiciones, pero también puede darse que uno quiera rechazar la derivación, y esto atañe a la lógica. Hay dos razones para rechazar una derivación. O bien no es lógicamente correcta de acuerdo a la lógica clásica, esto es una falacia, clásica falacia, en donde hay una apariencia de corrección en la derivación o en el razonamiento, pero en realidad algún paso es incorrecto.
¿sí? Es la falacia formales clásica. Pero por otro lado, uno podría considerar, considerar que el razonamiento es correcto de acuerdo a la lógica clásica, pero utilizar una lógica más débil, una lógica no clásica, de acuerdo a la cual la derivación deje de ser correcta. Esto obviamente requiere razones independientes, porque si no sería una cuestión puramente ad hoc, pero en algunos contextos, algunas filósofas han argumentado que las paradojas son buenas razones para llevar a revisar la lógica clásica. Entonces la paradoja funcionaría como una especie de reductio de la lógica misma y no de las premisas. Pero bueno, profundizar en esto nos llevaría más allá de lo que es esta presentación, que es sobre la paradoja de Sorites, de la que va a hablar Paula en este momento. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué es la paradoja de Sorites? ¿Quién la inventó o descubrió? No sé si se inventan o se descubren las paradojas. Aparentemente Euclides de Mileto, que es el mismo de las paradojas semánticas, la paradoja del mentiroso, y del cual se ve que no tenemos buenas imágenes. Esto es lo mejor que encontré, que es su nuca, una nuca bastante fea, por cierto. A ver si puedo controlar. Ahí va. Oh. Entonces, ¿cómo se construye una paradoja de Sorites? A partir de cualquier predicado que sea vago. ¿Qué quiere decir que sea vago? Hay muchas maneras en las cuales uno puede caracterizar la vaguedad. Una muy famosa es la que da aquí Crispin Wright, que es en términos de la propiedad de tolerancia. Los predicados vagos son aquellos para los cuales pequeños cambios en las variables que determinan su aplicación no son relevantes para determinar si estos predicados se aplican o no. Entonces, por ejemplo, el caso paradigmático es, el que le da nombre a la paradoja, es el de un montón de arena. Si tenemos un montón de, por ejemplo, o sea, 1 millón de granos de arena, vamos a tener un montón de arena, y un granito de arena no va a hacer la diferencia entre que algo sea un montón de arena o no. Eso es lo que se llama el principio de tolerancia, en este caso en particular. Y si razonamos sucesivamente con modus ponens, digamos, a partir de esto, lo que vamos a llegar a concluir, es un razonamiento que clásicamente está bien, es que un grano de arena es un montón de arena, lo cual en principio es falso. Es una manera de darle una forma lógica a la paradoja. Hay otras, no equivalentes. Pero bueno, claramente no podemos aceptar que un grano de arena sea un montón de arena, por razones conceptuales, por lo que significa ser un grano de arena. Entonces parecería que tenemos que rechazar que el principio de tolerancia, que un grano de arena sea irrelevante, pero rechazar eso significa aceptar que hay un grano de arena que hace la diferencia entre ser un montón de arena y no ser un montón de arena, lo cual parece muy contraintuitivo. Entonces, ¿por qué es tan importante esta paradoja? Que es, por lo menos en mi opinión, una de las más importantes. Primero porque es ubicua, ¿sí? A diferencia de las paradojas que mencionaba antes Bruno, que afectan a ciertos predicados en particular, o que se presentan con ciertos fenómenos sintácticos particulares, como sintácticos semánticos, como la autorreferencia. Acá podemos construir un argumento de tipo sorítico, o una secuencia sorítica, con casi cualquier predicado del lenguaje natural. Entonces, una secuencia sorítica sería una secuencia en la cual tenemos un montón de objetos que van difiriendo de manera muy pequeña. Acá tenemos, por ejemplo, un continuo de colores, que es un ejemplo muy común, que va del rojo del naranja al amarillo. Y una secuencia de gatitos más discreta, que va desde un gatito muy flaco hasta un gatito muy gordito. Y el chiste es que cada par en la secuencia parece ser suficientemente parecido, digamos, cada uno de esos elementos son suficientemente parecidos entre sí, como para no poder decir, bueno, acá hay un corte entre lo que es amarillo y lo que es naranja. Cualquier punto que miremos, los dos puntos de al lado van a ser indistinguibles. Y cualquier gatito que miremos es una secuencia más discreta, entonces no son indistinguibles, pero no parece que la diferencia sea relevante como para determinar que ahí marca el límite de aplicación entre lo que es los objetos a los que se le aplica el predicado y aquellos que no.
Y esto puede ser un defecto o una virtud. Un defecto porque, bueno, nos lleva a paradojas, o, bueno, porque a veces la vaguedad dificulta la comunicación, pero también es indispensable para la comunicación, porque nuestro sistema perceptivo, nuestros métodos de medición, no serían útiles o no serían aplicables si no tuvieran algún grado de indeterminación. Nosotros no podemos distinguir colores al punto de que podamos decir, bueno, tal frecuencia de onda marca la diferencia entre el amarillo y el no amarillo, porque no podríamos usar la palabra amarillo, o en gramos en el peso de un gatito. Después, por otro lado, esto también se vincula con lo que decía Bruno antes, es muy importante porque permite probar cualquier cosa. Es cierto que nos permite probar una contradicción, podemos formular la paradoja como teniendo como conclusión una contradicción, pero también la podemos formular como teniendo como conclusión cualquier cosa. Y eso para aquellos lógicos que piensan que la solución a las paradojas tiene que ver, por ejemplo, con rechazar el principio de no contradicción, es en principio un problema. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos esta versión de la paradoja que nos dice que 10 a la 24 moléculas de H2O son un vaso de agua. Y si cambiamos una molécula de H2O por una de alcohol, de etanol, sigue siendo un vaso de agua. Por ende, podemos concluir que un vaso de alcohol es un vaso de agua, o que cualquier cosa es cualquier otra cosa, armando una secuencia sorítica que puede ser más o menos fantasiosa. Pero digamos, ese es el desafío. Y después también es importante porque hay muchos predicados que son muy importantes en nuestras prácticas éticas y políticas, que son predicados vagos. Por ejemplo, no hay un punto, o no parece haber una diferencia fundada entre un punto de velocidad y otro que diga, esta velocidad es peligrosa y esta no. O una piedra que marque el límite entre dos países, o un segundo que marque la diferencia entre ser un adulto y ser un niño. Y sin embargo, todas estas categorías son categorías que tienen un montón de importancia para nosotros, y de hecho son decisiones que en las leyes hay que tomar de alguna manera, se precisifican un poco estos predicados, pero que en la práctica estos dilemas se nos presentan igual. Bien, entonces, dijimos que hay como dos opciones. Una es quedarnos en la lógica clásica y otra es alejarnos de la lógica clásica. Para la lógica clásica, los predicados tienen lo que se llama una extensión y una antiextensión. Es decir, las cosas que satisfacen el predicado y las cosas que no. Eso implica que hay un límite preciso entre, por ejemplo, las cosas que son amarillas y las que no son amarillas, por más parecidas que sean las cosas que estén de un lado y del otro. Hay muchas. Lo único que puede hacer uno si acepta esto es explicar, no se puede rechazar que existe este límite preciso, lo único que uno puede hacer es explicar por qué suena tan raro pensar que hay un límite preciso. Entonces, por ejemplo, hay distintos enfoques filosóficos respecto de esto. Quizás el más famoso es el epistemicismo, que lo que dice es, bueno, está ese límite, pero no lo podemos conocer, porque el conocimiento es otra cosa. Para que algo cuente como conocimiento, incluso si yo acierto en cuál es el límite, eso no va a ser algo que yo sé, porque ese límite es muy parecido a otro. O también está el contextualismo, que nos dice que el límite siempre está en un lugar distinto, en cada contexto se va moviendo ese límite, entonces siempre está en un lugar distinto al que estoy mirando. Pero bueno, siempre se trata de explicar por qué el límite está, pero me parece antiintuitivo aceptar que esté. ¿Cuáles son las ventajas de una posición como alguna de estas posiciones? Una familia muy grande. Bueno, la lógica clásica, que es una lógica que está muy probada, funciona muy bien, se usa en muchos contextos. Y la desventaja es esto de que nos parece muy antinatural y parece, digamos, ir en contra de lo que es la vaguedad, que es la idea de que no hay un límite preciso. Nos podemos alejar un poco de la lógica clásica y nos encontramos con una familia de teorías, de modelos, que se llaman S-evaluacionismos en general.
hay como dos estilos principales, el supervaluacionismo y el subvaluacionismo, que lo que dicen es, bueno, no hay que considerar un único modelo, una única interpretación bivalente, sino una familia de posibles interpretaciones del predicado, entonces, posibles especificaciones del predicado. Entonces, amarillo no tiene una única extensión, sino que hay una familia de posibles extensiones y son todas igualmente aceptables. Y la diferencia entre el supervaluacionismo y el subvaluacionismo radica en que se considera que es verdadero. Entonces, en el supervaluacionismo, una oración que dice esto es amarillo va a ser verdadera si esa cosa es amarilla en todas las maneras de entender lo que significa ser amarillo. Todas esas maneras clásicas. Por ejemplo, el puntito de arriba está en todas las maneras posibles de determinar la extensión de amarillo. Y en el subvaluacionismo, la idea es que algo es verdaderamente amarillo si está en alguna, como más tolerante en ese sentido. Las ventajas de estos enfoques es que son bastante parecidos a la lógica clásica. No tenemos tiempo de entrar en muchos detalles técnicos respecto de cómo funciona esto, pero, por ejemplo, tienen todas las tautologías. Y las desventajas es que la manera en que logran recuperar la lógica clásica es que sus modelos no son sus interpretaciones no son composicionales, que es otro principio semántico que parece ser importante a la hora de determinar un lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, es importante para aprender un lenguaje. Y si nos alejamos un poco más, nos encontramos con las lógicas difusas, ¿sí? Esto no es una lista exhaustiva para nada de posibles modelos de la paradoja de Sócrates, pero son algunos de los más populares, digamos. La idea de los modelos difusos es que ya no tenemos un conjunto que tiene la extensión y la antiextensión, sino que tenemos un conjunto difuso. Entonces las cosas son más o menos amarillas en algún grado, que ese grado es representado en general por un número real entre 0 y 1. Si es amarillo en grado 1, pertenece en grado 1 al conjunto, es claramente amarillo, grado 0 claramente no es amarillo, y en el medio tenemos la posibilidad de decir que es, por ejemplo, 0,3 amarillo, 0,9 amarillo. Y hay un montón de lógicas difusas que se pueden armar en función dependiendo de cómo interpretemos los valores, con qué funciones interpretemos las conectivas lógicas. Lukasiewicz es probablemente la más usada en el ámbito filosófico. ¿Cuál es la ventaja de los modelos difusos? Bueno, parecen bastante naturales en el sentido de que son una representación más fiel de lo que creemos que está sucediendo en el lenguaje natural. ¿Cuáles son las desventajas? Son, bueno, mucho más complejos, matemáticamente son mucho más complejos, y muchas personas creen que esa complejidad no agrega nada de peso conceptual o de valor conceptual, que lo único que hacemos es volver a tener el mismo problema que teníamos con los modelos clásicos, solamente que ahora, por ejemplo, el límite preciso ya no está entre lo que es verdadero que es amarillo y lo que es falso que es amarillo, sino entre lo que es verdadero en grado 1 que es amarillo y lo que es verdadero en grado 0,9 que es amarillo. Pero bueno, existe infinita literatura al respecto. Nosotros con Bruno escribimos un paper hace bastante tiempo, que ahora Bruno les va a contar más o menos, a grandes rasgos de qué va. Bueno, sí, nosotros escribimos hace 2 años, en realidad publicamos hace 2 años un paper que escribimos durante bastante tiempo con Paula, que está publicado en Logical Philosophy, y en ese paper nosotros lo que proponemos es un marco unificado para tratar la paradoja de Sócrates, de la que habló Paula recién, y paradojas semánticas como la paradoja del mentiroso o la paradoja de Curry. La paradoja del mentiroso es más conocida y es esa paradoja que consiste en suponer que hay una oración que dice de sí misma que es falsa, ¿sí? Si uno asume que el predicado de verdad se comporta de la manera que uno espera, si lo que dice la oración es el caso, entonces es falsa y por lo tanto la oración no puede ser el caso.
y si la oración no es el caso, entonces lo que dice la oración es falsa y por lo tanto la oración es verdadera. Entonces la oración debería ser el caso. Entonces la paradoja surge de suponer que es verdadera se sigue que es falsa y de suponer que es falsa es verdadera. Bueno, esa es la paradoja, el prototipo de paradoja semántica. Y nosotros asumimos que era una ventaja tener una misma solución para distintos tipos de paradojas, y es lo que se conoce como principio de solución uniforme. Si bien hay mucha literatura al respecto, no es que nosotros argumentemos que son el mismo tipo de paradoja. De hecho, no argumentamos eso, sino que nosotros decimos que hay algún tipo de ventaja en solucionar distintos tipos de paradoja rechazando los mismos principios lógicos. Entonces, lo que mostramos es que tomamos una familia de lógicas basadas en la lógica difusa de Lukasiewicz y mostramos primero que la lógica de Lukasiewicz no es adecuada para lidiar con predicados semánticos por razones técnicas vinculadas con la media inconsistencia, los que no puedo entrar en detalles ahora, pero, digamos, propusimos dos soluciones que llamamos T2 y T2 asterisco, que están en algún sentido basadas en la lógica difusa de Lukasiewicz, pero como les comentaba Paula, en la lógica de Lukasiewicz los valores de verdad se corresponden con números en el intervalo real 0,1. En estas lógicas, los valores de verdad se corresponden con intervalos mismos de valores. Esto nos permite mucha mayor expresividad dentro del lenguaje y nos permite solucionar, en el caso de T2 asterisco, estos problemas técnicos que mencionaba respecto de la lógica de Lukasiewicz. Entonces, lo que hacemos en el paper es mostrar que nuestra solución es más adecuada en comparación con las soluciones rivales basadas en Lukasiewicz, y discutimos cómo estas lógicas lidian con este tipo de oraciones paradójicas y también con la paradoja de Sorites, ¿no? Bien, y para terminar, simplemente queríamos mencionar que hay una solución que está de moda, que se está discutiendo muchísimo, que se estuvo discutiendo muchísimo al menos, que es la solución no transitiva a las paradojas, que forma parte de las soluciones subestructurales a las paradojas, pero en particular la solución no transitiva a la paradoja de Sorites podremos citar estos tres papers, Cobrero, Grea, Ripley, Van Roy y Sardini, como quienes propusieron lógicas no transitivas para lidiar con la paradoja de Sorites. Es fácil ver, después de lo que explicó Paula, cómo la paradoja de Sorites requiere que uno concatene argumentos, ¿sí? Piensen en el ejemplo del gato, ¿sí? De a pares son parecidos, y cuando uno ve toda la secuencia, uno tiene que ir concatenando esos pares, ¿sí? Entonces es simple ver que ese most ponens o esa transitividad, depende de cómo uno lo formalice, si es rechazada, la paradoja es bloqueada. Entonces, la ventaja que tiene estas soluciones no transitivas, además de capturar esta idea intuitiva de que lo que está mal en la paradoja de Sorites es la transitividad, es que permiten solucionar algunas de estas soluciones, permiten lidiar con otras paradojas que involucran otros conceptos que no son conceptos vagos. En particular, Ripley, en este artículo, tiene una cita que a mí me gusta mucho que dice que en lugar de ir de paradoja en paradoja haciendo modificaciones ad hoc, las soluciones subestructurales, como la solución no transitiva, luchan contra las paradojas en el lugar en donde ellas viven, en las características básicas de la argumentación, que es una idea intuitiva que uno puede tener, que las paradojas, el problema de las paradojas está en el modo en el que razonamos. Y bueno, estas soluciones modifican, en vez de modificar la definición de la negación o la definición del condicional, lo que modifican es la idea misma de consecuencia lógica. Así que bueno, ese también es un punto para seguir investigando.
Y queríamos terminar también con una recomendación bibliográfica. Estos son artículos y libros generales sobre variedad. El primero quisiéramos recomendarlo especialmente, es un libro editado por Eduardo Barrio, por College Publications, que se llama Paradojas, Paradojas y más Paradojas, en 2014, y está en castellano, está en español. Así que es un buen libro para leer sobre distintos tipos de paradojas, entre ellas la paradoja de Sócrates. Y después, bueno, el resto es una selección variada que si les interesa explorar, algunos son compilados de muchísimos autores que trabajaron en el tema, y otros son libros de un solo autor, pero que son como muy, como que exploran distintos aspectos lógicos, filosóficos, epistemológicos de la paradoja. Por supuesto, hay muchísimo más que esto escrito, pero esta por ahí es una buena lista para empezar. Y muchísimas gracias y les mandamos un abrazo y un beso.